En un mundo cada vez más interconectado, es crucial comprender los conceptos fundamentales que dan forma a nuestras sociedades y a las relaciones internacionales. En este mini documental, exploraremos las complejidades de la política, la filosofía política y la geopolítica, desentrañando sus significados y examinando su impacto en el escenario global. Comencemos por entender qué es la política. La política es el proceso de toma de decisiones en una sociedad. Es como participar en un club, donde diferentes opiniones convergen para decidir las actividades a realizar. La distribución y el ejercicio del poder también son parte de la política, al igual que las reglas y leyes que rigen nuestras comunidades. Imagina que eres parte de un club y que todos los miembros tienen opiniones diferentes sobre qué actividades hacer. La política es el proceso mediante el cual se debaten, negocian y deciden las actividades que realizará el club para que todos estén satisfechos. En un club, por ejemplo, el presidente tiene el poder de hacer realizar ciertas acciones y de tomar decisiones, pero también escucha a los socios del club. La política es cómo se ejerce ese poder, asegurando que sea justo y beneficioso para todos. A esto se llega por acuerdos políticos. Estos acuerdos ayudan a mantener el orden del club y satisfacen las necesidades de los socios. La política es un proceso complejo que involucra decisiones, poder y reglas que nos afectan a todos. Es esencial para la convivencia y el buen funcionamiento de las comunidades a diferentes niveles. Ahora, adentrémonos en la filosofía política, una disciplina que va más allá de las acciones y se sumerge en las ideas que sustentan la organización de la sociedad. La filosofía política reflexiona críticamente sobre el poder y la autoridad, examinando los valores fundamentales que guían nuestras decisiones políticas. Imagina que estás interesado en comprender por qué algunas sociedades tienen ciertas reglas y estructuras, mientras que otras son diferentes. La filosofía política se sumerge en estas preguntas, explorando ideas sobre la justicia, el poder y la autoridad que subyacen a la estructura de una sociedad. Cuando analizamos cómo se ejerce el poder en una comunidad, la filosofía política nos ayuda a cuestionar y entender si es justo, equitativo o aceptable. La filosofía política busca entender los valores subyacentes en la toma de decisiones políticas. Por ejemplo, ¿cuál debería ser el papel del gobierno en la vida de las personas? ¿Cómo se deben proteger los derechos individuales? Estas son preguntas que la filosofía política explora a fondo. La filosofía política es una disciplina que se adentra en las ideas, principios y valores que fundamentan las decisiones políticas y la organización de la sociedad. Ayuda a cuestionar, analizar y comprender los fundamentos éticos y morales que subyacen en la vida política. Pasemos ahora a la geopolítica, una disciplina que estudia la relación entre la geografía y la política. Analiza cómo la ubicación, los recursos y las características físicas de un lugar afectan las decisiones políticas y las relaciones internacionales. Imagina que estás mirando un mapa del mundo y te preguntas por qué algunos países tienen más poder o influencia que otros. La geopolítica estudia cómo la ubicación geográfica, los recursos naturales y las características físicas de un lugar afectan las decisiones políticas y las relaciones internacionales. Un ejemplo sería entender por qué dos países
pueden tener tensiones debido a la proximidad de sus fronteras o como la disponibilidad de recursos, como el agua o el petróleo, puede influir en las relaciones entre naciones. Si piensas en cómo los países planean su posición en el mundo, eso también es parte de la geopolítica. Por ejemplo, un país puede buscar alianzas estratégicas para fortalecer su posición en asuntos internacionales o participar en acuerdos comerciales que beneficien su economía. La geopolítica explora cómo la geografía influye en la política y cómo las decisiones políticas a nivel internacional se ven afectadas por factores geográficos. Analiza las relaciones entre estados, las disputas territoriales y las estrategias que los países emplean para asegurar su posición en el escenario mundial. Conozcamos a Rudolf Hegen, un geógrafo y politólogo sueco, y descubramos por qué es fundamental para la geopolítica. Hegen acuñó el término geopolítica y sentó las bases para entender cómo la geografía influye en las decisiones políticas y estratégicas a nivel global. Rudolf Hegen fue un académico nacido en Suecia en el siglo XIX que se destacó en el campo de la geografía y la ciencia política. Su interés se centró en entender cómo la geografía influye en la política y las relaciones internacionales. Hegen acuñó el término geopolítica para describir la conexión entre la geografía, el poder político y las estrategias de los estados. Él fue pionero en la idea de que la ubicación geográfica de un país y sus características físicas tienen un impacto significativo en su posición política y en sus interacciones con otros países. La contribución de Hegen fue esencial para el desarrollo de la geopolítica como disciplina académica. Su trabajo sentó las bases para que otros académicos profundizaran en la relación entre geografía y política, influyendo en la forma en que comprendemos las dinámicas internacionales y la toma de decisiones a nivel global. Rudolf Hegen es importante para la geopolítica porque introdujo el concepto y la terminología que aún hoy usamos para analizar cómo la geografía afecta las decisiones políticas y estratégicas de los estados en el escenario mundial. Su legado sigue siendo relevante en la comprensión de las relaciones internacionales y la influencia de los factores geográficos en la política global. El principio fundamental de la geopolítica radica en reconocer la conexión íntima entre geografía y política. La ubicación estratégica, la topografía y los recursos físicos son factores cruciales que la geopolítica considera al analizar las dinámicas políticas. La geopolítica se basa en la premisa de que la geografía, que incluye la ubicación de un lugar, sus recursos naturales y características físicas, influye de manera significativa en las decisiones políticas y en las relaciones entre los países. La posición geográfica de un país puede afectar su seguridad, sus alianzas y su capacidad para ejercer influencia en asuntos internacionales. Por ejemplo, un país con acceso a importantes rutas comerciales marítimas puede tener una ventaja estratégica en el comercio internacional. La topografía, el clima y los recursos naturales son elementos que la geopolítica examina para entender cómo afectan la política. Por ejemplo, un país con abundantes recursos hídricos puede tener ventajas en la agricultura y la generación de energía, influyendo en su desarrollo económico y político. El principio fundamental de la geopolítica es reconocer y analizar cómo los aspectos geográficos de un lugar
impactan en sus dinámicas políticas y en las relaciones entre naciones. La disciplina busca entender cómo la geografía moldea la estrategia y el comportamiento político en el escenario global. La geopolítica es una disciplina interdisciplinaria que requiere conocimientos en geografía, ciencia política e historia. Estas disciplinas proporcionan las herramientas esenciales para analizar cómo los factores geográficos influyen en la política y las relaciones internacionales. La geografía es esencial porque proporciona el marco espacial para entender cómo la ubicación, el relieve, el clima y los recursos naturales de un lugar influyen en su desarrollo político y en las interacciones entre estados. Por ejemplo, la posición geográfica de un país puede afectar su capacidad para comerciar con otros. La ciencia política es fundamental para comprender las estructuras de gobierno, los sistemas políticos y las decisiones gubernamentales. Ayuda a analizar cómo se toman las decisiones políticas a nivel nacional e internacional, así como a entender las teorías que sustentan la toma de decisiones políticas. La historia proporciona un contexto temporal para comprender cómo las relaciones entre estados han evolucionado a lo largo del tiempo. Estudiar la historia permite analizar conflictos pasados, alianzas estratégicas y eventos clave que han dado forma a la geopolítica actual. Por ejemplo, entender la historia de la Guerra Fría es crucial para comprender la dinámica geopolítica actual. La geopolítica es un campo interdisciplinario que se beneficia de la combinación de la geografía, la ciencia política y la historia. Estas disciplinas proporcionan las herramientas necesarias para analizar cómo los factores geográficos influyen en la política y cómo las decisiones políticas impactan en las relaciones internacionales. Vamos a explorar el revisionismo histórico, una práctica que implica la reevaluación crítica de eventos pasados. Descubriremos cómo, a través de nuevas evidencias y enfoques interpretativos, se busca una comprensión más completa y precisa de nuestra historia. El revisionismo histórico implica revisar y reinterpretar eventos del pasado con una perspectiva crítica y a menudo cuestionadora. Por ejemplo, se podrían analizar las causas y consecuencias de una guerra desde una nueva perspectiva para obtener una comprensión más completa. Los revisionistas históricos buscan evidencias adicionales o interpretaciones alternativas que podrían haber sido pasadas por alto o subestimadas en relatos históricos tradicionales. Por ejemplo, podrían examinar documentos históricos poco conocidos para obtener una visión más precisa de un evento específico. En algunos casos, el revisionismo busca corregir o desafiar las narrativas históricas previamente aceptadas. Esto puede implicar cambiar la percepción de eventos, líderes o movimientos históricos. Por ejemplo, cuestionar la imagen tradicional de un héroe o villano histórico basándose en nuevas interpretaciones de los hechos. Es importante destacar que el revisionismo histórico no siempre implica cambiar la verdad histórica, sino más bien enriquecer y mejorar nuestra comprensión de los eventos pasados a través de un análisis más profundo y una consideración de diversas perspectivas. Descubramos a Francisco de Vitoria, un teólogo y jurista español del siglo XVI, cuyas ideas sentaron las bases del derecho internacional. Su defensa de los derechos humanos y la justicia en asuntos internacionales influyó en la forma en que comprendemos
las relaciones entre naciones. Francesco de Vitoria fue un destacado pensador español, nacido a finales del siglo XV. Se desempeñó como teólogo y jurista en la Universidad de Salamanca, donde desarrolló ideas fundamentales sobre derecho internacional y teoría política. Vitoria es importante para la geopolítica porque sentó las bases de lo que hoy conocemos como derecho internacional. Sus contribuciones a la teoría del derecho y las relaciones internacionales fueron cruciales para establecer principios éticos y jurídicos que rigen las interacciones entre naciones. Vitoria abogó por la igualdad de los pueblos indígenas y defendió los derechos humanos en un contexto de expansión europea hacia el Nuevo Mundo. Su obra influyó en el desarrollo de la teoría del derecho internacional, especialmente en temas relacionados con la justicia, la guerra justa y la coexistencia pacífica entre las naciones. Francisco de Vitoria es una figura relevante en la historia de la geopolítica porque contribuyó significativamente al desarrollo de principios éticos y legales que han influido en la manera en que los estados interactúan entre sí a lo largo del tiempo. Su legado perdura en la teoría política y en la comprensión de las relaciones internacionales. Concluimos nuestro viaje explorando el derecho internacional, un conjunto de reglas que regulan las relaciones entre estados. En la geopolítica, estas normas éticas y legales son esenciales, proporcionando un marco que guía la conducta de las naciones y promueve la cooperación global. El derecho internacional es un sistema legal que establece las reglas para las interacciones entre países. Incluye acuerdos, tratados y convenciones que definen los derechos y responsabilidades de los estados en diversas áreas como derechos humanos, comercio y conflictos armados. El derecho internacional es crucial para la geopolítica porque proporciona un marco ético y legal que guía la conducta de los estados en la escena mundial. Facilita la resolución pacífica de disputas, establece límites a la acción de los estados y promueve la cooperación internacional en áreas como el comercio, el medio ambiente y la seguridad. El derecho internacional es un conjunto de normas que regula las relaciones entre los estados, promoviendo la cooperación, la paz y la justicia en el ámbito mundial. Su importancia en la geopolítica radica en proporcionar un marco legal que moldea la conducta de los países y facilita la convivencia pacífica y equitativa entre las naciones. En un mundo en constante cambio, la comprensión de la política, la filosofía política y la geopolítica se vuelve más crucial que nunca. Estos conceptos no solo dan forma a nuestras sociedades, sino que también definen cómo interactuamos y cooperamos en el escenario mundial. Sigamos explorando, cuestionando y aprendiendo, porque solo a través del entendimiento profundo podemos construir un futuro diferente.